Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Un abrazo cordial para todos mis amados hermanos que son fieles en su compañía, en sus comentarios, en su saludo para este tiempo especial de Torá al instante. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, Israel, Casa Integral, damos comienzo a una nueva semana, una nueva jornada. Terminamos el tiempo maravilloso de 5 semanas estudiando el tema de Torá, Tefilá, Teshuvá, Tikkun, Sedaká y el tiempo de Talí. Maravilloso. Justamente cuando desarrollábamos el cierre de la jornada, después de 5 semanas, y entramos a estudiar ya un poco más en detalle el tema de Talí y Tzitzit, pues vino a mi corazón inmediatamente en uno de los temas de semana hablar acerca de estos maravillosos hombres e importantes hombres de contenido profético cual son Elías y Eliseo. Muy importante. Así es que durante esta semana desarrollaremos la biografía, la historia, el entorno a la vida de estos hombres maravillosamente fundamentales en el contenido bíblico. Así es que avanzaremos de manera muy especial en el libro de Reyes, miraremos su historia, sus milagros, su vida, y no una vida, por supuesto, de ciertos lujos ni ciertas comodidades. Creo que todo lo contrario, una vida en la que hay sufrimiento, hay momentos difíciles, pero lo más importante es que frente a la adversidad, frente a la dificultad, al oprobio, la emuná es algo que podemos y debemos evidentemente resaltar en la vida de los profetas. Así es que demos comienzo, mis amados hermanos, a una definición básica, elemental para entornar el tema y profundizar respecto del mismo. Hagámonos una pregunta que definitivamente necesitamos formularnos. ¿Qué es un profeta? Probablemente si hago la pregunta y le pido a cada uno de ustedes, amados hermanos, que me envíen una respuesta aquí a través del chat, muchos me dirán realmente no sé, o muchos de ustedes probablemente tengan una expresión de profeta que sea por el conocimiento que hemos aprendido obviamente a lo largo de los años, especialmente en el segundo nivel. Hemos tomado el tema del profeta entre comillas, por favor y con todo respeto, como un adivino. Esperamos que sea el profeta el que nos anuncie y nos determine qué estará por venir en los próximos días, meses o años. Y normalmente los profetas que conocimos en el segundo nivel eran los profetas de la prosperidad, que siempre nos profetizaban, comillas, riqueza, abundancia, trabajo, vida, salud, tantas cosas, por supuesto, maravillosas, obviamente que sí, pero que con el paso de los días nos dimos cuenta que ninguno de todos estos profetas, comillas, autollamados profetas en su 99.9%, ninguno de ellos pronosticó, profetizó, adivinó. Por favor, cuidado con las palabras que estoy utilizando, que vendría un tiempo de pandemia, que vendría un virus, que vendría una situación de calamidad, de muerte en todas las naciones y que el mundo, las comunicaciones, las Keilah, las congregaciones, pasaríamos a otro estilo de vida totalmente diferente al que usualmente veníamos desarrollando. Hoy entonces vemos que
todos estos profetas de sanidad y de milagros, pues lo hacen muy bien desde una tarima, lo hacen muy bien desde un coliseo, pero ¿por qué no lo hacen mejor en los hospitales donde tenemos hoy a tantas personas pasando por esta condición de pandemia, en unas condiciones lamentables de muerte probablemente? ¿Dónde están esos profetas de sanidad? ¿Dónde están esos profetas de milagros? ¿Dónde están todos estos hombres llamados profetas de prosperidad que solo anuncian y proclaman a los vientos la riqueza y todo lo demás? Por lo tanto, repito, me parece muy importante que definamos antes que cualquier otro tema qué es un profeta. Y en términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad conforme Adonai así lo expresa. Es decir, que no habla por sí mismo, que no habla por revelaciones humanas o pensamientos o filosofías humanas, sino porque evidentemente Adonai dirige a su corazón una palabra que pueda ser significativa. Ese profeta, en términos de la palabra griega, significa uno que habla, uno que defiende. A los profetas también se les llama de alguna manera videntes, y aquí es donde debemos tener una claridad y un cuidado especial, porque al hablar de videntes también estamos relacionando el tema con mucha clase de gentes que ocupan sus tiempos en este tipo de actividades como videntes, muy distintas al verdadero contexto espiritual que la palabra nos enseña. Aunque la palabra vidente no es una palabra realmente equivocada, porque el concepto de la palabra vidente es aquella persona que tiene esa capacidad espiritual, ese don entregado por el Padre para ver, por supuesto, el futuro. Trae a mi corazón en este mismo momento una historia muy básica. Recuerden que hoy es nuestro día de introducción, así es que trataremos el tema con mucha calma, iremos avanzando paulatinamente. Pero recuerdo cuando un hombre llamado Walt Disney, seguramente el nombre le es familiar a cada uno de ustedes, desarrolló todo el proyecto de ese parque temático de Walt Disney en California. Pues él diseñó tantos modelos, estilos y cosas en su mente que incluso para el tiempo en el que fue diseñado ese parque, con esa creatividad tan futurista, pues evidentemente las personas a su alrededor no lo podían concebir. No podían concebir de dónde este hombre creaba tantas modalidades, diseños, etc. Este hombre, ustedes recordarán en su biografía, el señor Walt Disney, no tuvo la oportunidad de ser inaugurador físico de su sueño, toda vez que falleció. Cuando se hizo la inauguración, estando allí su esposa, presente obviamente en la inauguración, alguna de las personas que dirigía las palabras de inauguración dijo: lamentamos profundamente que el creador, el que ideó todo este proyecto, el señor Disney, no se encuentre hoy con nosotros en vida y que no haya podido ver su sueño realizado. A lo cual su esposa, cuando participó con algunas palabras, dijo: están muy equivocados ustedes si piensan que mi esposo no vio lo que era el parque de Walt Disney. Porque antes de que él falleciera, todo esto que está hoy estructurado físicamente, él ya lo había visto. Mucho antes de que sucediera, él ya había visto esto. De tal manera que allí podríamos considerar la palabra un vidente. Un vidente que pudo ver todo lo que antes existía. Ahora, la palabra en la Biblia, por supuesto, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la función de traerle al pueblo la palabra, la revelación de la palabra. Y repito, declarando lo que es la verdad respecto de los temas que se ocupaban en el momento de las pruebas, las adversidades, las dificultades, las travesías del pueblo. Este ministerio, por ejemplo, como el del profeta Isaías, tocó tanto el presente del pueblo como a su vez
presentaba la palabra futura por pasar, por suceder. Y repito, en el momento posiblemente las gentes no lo podían entender. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el verso 4, vemos cómo Isaías entrega visiones de un futuro. Veámoslo, por favor, vamos al texto y leamos para que vayamos comprendiendo la importancia y la diferencia entre lo que conocemos como un vidente y lo que diferencia al profeta desde el punto de vista totalmente espiritual. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el verso 4, dice la palabra: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Adonai, provocaron ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Porque ¿qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y está hablando el profeta Isaías de todo lo que será o lo que es el contexto de la Metzorá, de la lepra, de la Sará, que recientemente vimos en el Parashá. Y está mencionando no solamente la Sará desde el punto de vista de la lepra física, sino desde el punto de vista de la Sará, desde la medida espiritual hasta el día de hoy, en el que el ego, la vanidad, el pleito, la contienda afectarían a las naciones. Aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 25, verso 8, por favor acompáñeme. Libro de Isaías, capítulo 25, verso 8. Dice esta palabra, hablando de los tiempos proféticos. Dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará a Adonai, el Adón, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho. Palabras profundas que para su tiempo difícilmente alguien podría comprender. Entonces los profetas tienen esa tarea maravillosa de hablar fielmente lo que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El profeta tiene esa responsabilidad de hablar la palabra de Adonai. Estos hombres fueron los instrumentos para guiar justamente a toda la nación de Israel y establecer lo que hoy conocemos como la Keilah, la asamblea, la congregación, la iglesia. Vemos cómo la casa de Adonai está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular nuestro amado Yeshua HaMashiach, como dice el texto de Efesios en el capítulo 2 y en el verso 20. Más de 133 profetas son nombrados a través de todo el texto bíblico. Entre ellos, y por favor preste mucha atención, encontramos también a 16 mujeres. Amén. ¿Alguien puede decirme un amén? ¿Por qué ese amén, pastor? Porque no entiendo cómo hoy todavía hay tantas diferencias de opinión con respecto a la mujer que predica, a la mujer que enseña, a la mujer que profetiza. ¿Es que acaso la Biblia no nos muestra los modelos de esas mujeres de oración, de esas mujeres de adoración, de esas mujeres de emuná? Por favor, por favor, por favor. Entonces, vemos cómo muchos de estos hombres profetizaron, como fue el caso de los 70 ancianos de Israel, libro de Números, capítulo 11, verso 25, y los 100 profetas rescatados por Abdías, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 4. Tome nota, le pido léalos en casa, por favor. Ahora, el primer profeta mencionado en todo el contexto de la Biblia, sin lugar a dudas, es nuestro padre Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 20, verso 7, recordemos que nuestro amado Adonai habla. Y vemos que Adonai habló a Abimelech en un sueño diciendo: ahora pues, vuelve la mujer a su marido, Abraham,
porque es profeta y orará por ti y vivirás. Adonai se había revelado a Abraham en numerosas ocasiones. Los textos bíblicos de la Torá nos hablan tanto de Jacob como de José, por ejemplo, descendientes directos de Abraham, que tuvieron sueños sobre lo que sería el futuro, que podrían evidentemente clasificarse o considerarse mejor como eventos totalmente proféticos. Nuestro amado Moisés fue llamado un hombre de Adonai y fue considerado un gran profeta. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 10. Considero importante que vayamos a este texto, lo leamos y de paso, por favor, le pido, subráyelo, porque es muy importante que lo consideremos. Libro de Devarim, capítulo 34, verso 10. Dice la palabra: nunca se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Adonai cara a cara. Nunca antes y sabemos por los textos y los estudios que hemos realizado, obviamente, que hay un sinnúmero de hombres extraordinariamente importantes en el contenido bíblico. Los profetas Isaías, Malaquías, por favor, el mismo Juan, el primo de Yeshua, todos estos hombres, los mismos discípulos, posteriormente apóstoles. Sabemos por sus historias, por sus narrativas bíblicas, que fueron hombres de un carácter extraordinario, con sus errores, con sus dificultades, pero fueron los hombres de la fe, los hombres de la emuná, los hombres que la palabra estableció. Pero de todos ellos nos confirma el texto de Devarim, capítulo 34, verso 10, que nunca más se levantó un profeta en Israel como Moshe. Es decir, que el hombre, hablando humanamente, más elevado, hablando espiritualmente, el hombre más elevado que ha pisado la faz de la tierra hasta nuestros días, ha sido, y la Biblia lo respalda, Moshe Rabbeinu, que hablaba con Adonai cara a cara, que tenía una comunicación VIP directa con el Padre, que consultaba, que hablaba y que incluso le decía: mira, no deberías hacer esto. Y Adonai le escuchaba. Es maravilloso. Por eso cuando yo menciono los niveles 1, el nivel 2 y ahora el nivel 3 en la Kadosh Torah, lo que estoy significando en este proceso es básicamente recordar que estamos subiendo de nivel. Estamos subiendo de nivel. Probablemente no alcancemos el nivel tan elevado, tan alto, tan importante como Moshe, pero estamos subiendo de nivel. Y cuando estamos subiendo del nivel 2, ese nivel 2 que fue extraordinariamente maravilloso en nuestras vidas. Amén. Aprendimos a escudriñar la palabra. Aprendimos desde el punto de vista teológico grandes enseñanzas. Aprendimos, seguramente veníamos del nivel de la limosna en el nivel 1, pasamos al nivel 2 y a regañadientes para muchos, sin revelación para otros, o por revelación también para muchos, aprendimos el contexto de lo que es la ofrenda, de lo que es el diezmo y otras cosas muy valiosas. En el nivel 2, por supuesto, alcanzamos un gran nivel de enseñanza. Pero cuando venimos al nivel 3, estamos llegando a un nivel en el que nuestra manera de pensar ya no puede ser tampoco la del nivel 2. Ese nivel 2 donde todavía teníamos esa pugna, esas diferencias de opinión, esas inclinaciones teológicas, doctrinales, conciliares, defendíamos más el concilio, la denominación, que la palabra, por favor, y donde simplemente congregación con congregación, denominación contra denominación, pastor contra pastor, todo esto hemos tenido que dejar atrás, todo este rudimento. Y cuando venimos al nivel 3, en ese nivel 3, ya no podemos tener la mente del mundo anterior, de las diferencias, de los concilios, etc. Tenemos que venir a un nivel donde evidentemente aprendamos a amar, como dice la palabra,
sobre todo, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma, a nuestro amado Yeshua HaMashiach y escudriñar puntualmente la Torá. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, que vamos desarrollando hasta ahora, vemos también a un gran hombre maravilloso y a quien su vida me apasiona profundamente, cuál es Josué. Y muchos otros hombres que forman parte de la línea de los jueces, que sirvieron también a su vez como profetas, como Samuel, como el último juez escuchando la voz de Adonai desde niño. Vemos a ese primer niño, joven de niño, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 4, cuando el Eterno le habla. Ahora vemos a otro hombre extraordinario como lo es David, también desde muy joven ungido como un rey y como un profeta de Israel. Pero también va a llegar un tiempo maravilloso en todo este contexto y esta es nuestra semana en el que estudiaremos la vida de Elías y Eliseo, que se caracterizaron por un alto nivel de actividad profética específicamente y en realidad hasta el punto de tener la escuela profética, una escuela profética que floreció durante sus vidas, como lo veremos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 20 y en el verso 35. Además veremos esa poderosa enseñanza de lo que significa suceder de un profeta a otro. Elías y Eliseo realizaron un gran número de milagros y veremos cómo, por qué y de qué forma y cuán importante cada uno de ellos. Vemos, mis amados hermanos, que lo que conocemos como la iglesia primitiva también, por supuesto, tuvo profetas, como el profeta Ananías, que se le dio una profecía sobre el futuro de lo que sería el apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 9, versos 10 y 18. Léalo por favor en casa. Libro de los Hechos, capítulo 21, verso 9, menciona 4 hijas de Felipe que podían profetizar. Primer libro a Corintios. Estoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, verso 9, en el que se menciona a las 4 hijas de Felipe que eran mujeres profetizas. Maravilloso. Así es que la profecía se enumera como un don evidentemente espiritual. Primer libro a Corintios, capítulo 12 y 14. En el final de los tiempos, los 2 testigos profetizarán desde Jerusalén, como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Generalmente, mis amados, los profetas que Adonai envía regularmente son despreciados y su mensaje, por supuesto, es ignorado. Es ignorado y lo vemos en el modelo de Isaías, que describe su nación diciendo: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la autoridad de Adonai, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Isaías capítulo 30, versos 9 y 10. Yeshua se lamenta de que Jerusalén había matado a los profetas enviados por Adonai. Libro de Lucas, capítulo 13, verso 34. Por supuesto, no todos los que proclaman un mensaje en realidad son profetas de Adonai. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas, que dicen hablar en el nombre de nuestro Mashiach, pero en realidad engañan a las personas que pretenden informar. Vemos, el rey Acab mantuvo 400 de estos falsos profetas contratados para que le dijeran lo que él quería escuchar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versos 4 al 7. Y segundo libro de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Por favor, tome nota de los textos, léalos con detenimiento en casa. Cuando vamos a nuestro texto en el Brit Hadasha, tenemos que hay muchas advertencias, particularmente contra los falsos profetas. Y Yeshua nos enseña: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por favor, estos hombres
Serán como lobos rapaces, dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 15. Luego añade que en el final de los tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Por favor, grandes señales y prodigios es lo que la gente hoy busca. Que alguien les profetice, les diga palabras halagüeñas, que les hable de la prosperidad, que les hable de las cosas bonitas, sencillas de hecho, que puedes enriquecerte simplemente en un abrir y cerrar de ojos, sin que tengas que trabajar, solamente descansando, pasando un buen tiempo de reposo en casa. Pero dice la palabra que incluso estos falsos profetas engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, verso 24. En el libro de Apocalipsis se habla de un falso profeta que surgirá en la tribulación y engañará a las personas en todo el mundo. Apocalipsis capítulo 16, verso 13, Apocalipsis capítulo 19, verso 20 y capítulo 20, verso 10. Para evitar, mis amados hermanos, que pasemos por esta historia del engaño, siempre debemos, por favor, repítalo conmigo, probar los espíritus si son de Adonai. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 1. Leámoslo, por favor, porque esto es un punto de partida fundamental para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Primer libro de Juan, vamos allí, por favor, acompáñenme. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Vamos a tomar el verso 4, verso 1. Léalo conmigo, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Adonai, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Ruach HaKodesh. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Adonai. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Adonai. Y este es el espíritu del anticristo, del antimachía, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, oh, amado, qué palabra, hijitos, vosotros sois de Adonai, vosotros sois de Hashem, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros, los escogidos, los guardados, los llamados, los proorizo en griego. Qué linda palabra, gracias, Padre. Somos los hijos de Adonai, y el que conoce a Adonai los oye. El que no es de Adonai no nos oye. En esto conocemos el Rúa de verdad y el espíritu de error. Así es que, mis amados hermanos, para hablar de profetas y para hablar de este modelo maravilloso de los profetas, de nuestros amados profetas Elías y Eliseo, necesitábamos hacer una pequeña introducción a lo que significa el contexto profético. Yo recuerdo a algunos amigos, hermanos, pastores de hace 20 años que les conocí en su principio de ministerio como pastores. Pocos años después me cruzaba con algunos de ellos, ahora eran apóstoles, y años después me cruzo nuevamente con ellos y ahora eran profetas. Pastores, apóstoles, profetas, maestros, querubines, y no sé hasta dónde están llegando. Estos títulos, mis amados hermanos, no son autoproclamables. Estos títulos no son simplemente que hoy quiero llamarme de tal o tal manera. Por favor, no hacemos cursos, internet, virtuales o en la universidad para ser profetas. No, mis amados hermanos. No hacemos cursos para ser llamados a tal posición en el ministerio. Nuestro amado Hashem ha elegido hombres y mujeres dignos, establecidos, fundamentados,
preparados, capacitados, enviados por la palabra del Padre para que desarrollemos, claro que sí, todo el ministerio apostólico, profético, el maestro, el pastor. Todos los ministerios tienen que estar reunidos, esos 5 poderosos ministerios. La enseñanza es fundamental, el pastorado es fundamental, el apóstol es fundamental, el profeta es fundamental, el evangelista es fundamental. Es decir, que aquí no hay uno más o uno menos, o hay mayor jerarquía o mayor posición. Por favor, entonces nuestro tema nos va a mostrar la vida de estos 2 maravillosos hombres, Elías y Eliseo. Y cuando desarrollemos su historia nos daremos cuenta que no vivían vidas suntuosas, multimillonarios, con mansiones, autos de lujo, escoltas y todo lo que la modernidad lastimosamente hace, idolatrando hombres autollamados profetas. Esto lo menciono con temor y con respeto también, mis amados hermanos, porque no es desde ningún punto de vista es nuestra intención desde el ministerio tocar el manto absolutamente de nadie. Cada quien responderá delante de Adonai. Cada quien se presentará delante del Padre y dará cuentas de lo que usó y de la manera como usó el nombre que es sobre todo nombre, Yod-Hei-Vav-Hei, el nombre de nuestro amado Mashiach. Mis amados, vamos a un promo ya en esta primera parte de nuestro programa y regresamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Por favor, suscríbanse a nuestro seminario del estudio de Torah. Totalmente gratuito, por favor, allí está el chat de contacto, envíenos su información, contáctese, la hermana Alitza está allí pendiente de recibirles, de informarles, de incluirles en las listas de estudio, de que usted reciba oportunamente todos y cada uno de los videos, los módulos, y empecemos todos a prepararnos al estudio maravilloso de la Kadosh Torah. Para nuestro tema y desarrollo de jornada, hablando del profeta Elías, sería muy importante que recordemos un poco también la historia de lo que se conoce como el profetismo, el sistema profético, llamémoslo así, antes de la vida de Elías. Posteriormente veremos algunos conceptos de lo que significa el profeta en términos contemporáneos. Desarrollaremos parte de lo que es la vida en la época del profeta Elías, su historia, su geografía, si puedo decir un poco desde el punto de vista arqueológico, las tradiciones de su época, como maestro, como sabiduría, y miraremos desde luego de qué manera la vida de Elías tiene ese fundamento que nos permita crecer y establecernos hasta nuestros tiempos. Así es que, si vemos un poco el aspecto profético anterior a lo que veníamos mencionando, decíamos desde un principio que el concepto de profecía se había mezclado o se había tratado de entender mejor, más desde el punto de vista no de la palabra propia de Adonai hacia el pueblo, sino desde el punto de vista de un hombre vidente que adivina, que puede ver el futuro. Y por supuesto que recurre a muchos de ellos a medios técnicos. Digo medios técnicos observando las estrellas, los astrónomos, los sabios. Esos hombres que sin lugar a dudas tenían esa capacidad. De hecho, nosotros recordamos cuando el nacimiento de nuestro amado Yeshua, que venían algunos de los sabios de Oriente, que no fueron 3 ni los nombres que alguna vez nos mencionaron, tampoco. Eran hombres que estudiaban justamente las estrellas. Y esto es admirable porque conocían con nombre, con precisión, la ubicación y sabían cuándo se producía esa nueva estrella que anunciaría precisamente el nacimiento de nuestro amado Yeshua. Es maravilloso porque, estos son algunos de los asuntos técnicos que ellos utilizaban
para de esta manera profetizar y conocer los tiempos que venían hacia adelante. Vemos cómo muchos de estos profetas anuncian sus mensajes en muchas ocasiones sin extender detalles, sino de una manera muy simple, de una manera muy breve, pero con un contenido profundo. Esta actividad profética, repito, no solamente muestra a hombres y mujeres. Vemos profetas en los comienzos de las monarquías. Cada vez que nos habla la Biblia de un rey, en las jerarquías que veremos o que hemos visto en el Medio Oriente a través de los textos bíblicos, siempre que hay un rey, a la par de un rey, siempre había un profeta. Y ese profeta era como el que dirigía, el que aconsejaba, el que daba las recomendaciones propias al rey, y el rey de hecho se apoyaba específicamente en lo que ese profeta podía establecer. Vemos como, por ejemplo, Samuel, el profeta Samuel unge a un rey y condena posteriormente incluso la vida de Saúl, pero unge también desde niño al rey David. Y usted recuerda esa historia maravillosa cuando se ordena ungir a un rey para Israel. Y recordaremos en la historia cuando el profeta Samuel viene a la casa de Isaí y pide que sus hijos sean llamados, porque a Adonai le ha placido de esa casa escoger a quien será el próximo rey, o mejor, el primer rey de Israel, el primer rey de Israel realmente. Sin embargo, vemos que cuando el profeta observa a los hombres, a los hijos de Isaí, recordemos que vio en ellos su estatura, su complexión física, su fuerza, su estructura. Y inmediatamente encontramos que Adonai le dice: no miro su parecer, no veo su estructura física o su estatura o el color de sus ojos, porque lo que tenemos que ver es el corazón. Y no hay otro hijo más entre todos los que tienes aquí presentes. Bueno, sí hay uno más, un muchachito ahí, por ahí anda entre los montes cuidando las ovejas. Hacedlo venir. Y dice la palabra que tan pronto como el profeta vio a ese pequeño joven, a ese niño, prácticamente un adolescente, inmediatamente Adonai le confirma: este es mi elegido. Maravilloso. Y esto es lo importante del contexto profético, cuando la palabra nos da la certeza y nos establece que evidentemente Adonai está en el control para el cual ese momento lo amerita. Vemos como, por ejemplo, Gad, y estoy haciendo referencias generales, recuerden, hoy estamos introduciendo nuestro tema. Gad aconseja, por ejemplo, a David y le ordena en su recomendación establecerse en la tierra de Judá. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 5. Posteriormente, Gad lo acusa por haber hecho el censo. ¿Recuerdan esa historia? Segundo libro de Samuel, capítulo 14. También Gad le ordena construir un altar en la era de Aruana. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y todos los aspectos de carácter político, judicial y cultural habían sido presentados y expuestos por el profeta, por Gad. Vemos, por ejemplo, a Natán. Natán promete a David que habría una descendencia eterna, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Pero también condena el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, su esposo. Ahías de Silo, un profeta mencionado también en el texto, nos nombra el rey de Jeroboam y posteriormente lo condena. Jebú ben Hanani condena a la dinastía de Basa. Así que podemos ver cómo estos profetas, Gad y Natán, el profeta aparece y desaparece misteriosamente. Muy interesante. Ninguno de estos profetas está realmente relacionado con el pueblo, solamente tenían una relación, una comunicación, un servicio para el rey. Esa era su tarea. Era algo así como un sirviente, si me permiten usar esa palabra, del rey, del monarca, y solamente para esa función debía cumplirse.
Es interesante que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 20, se nos mencionan también algún tipo de profetas anónimos sin nombre. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, se menciona a Miqueas ben Jimla, siempre actuando en el contexto de lo que significaba las guerras entre Siria y que anunciaba por demás las victorias. Y estos profetas anónimos igual anunciaban las derrotas, las victorias, como lo vimos en el caso de Miqueas. Aparece entonces en escena Eliseo, discípulo y sucesor de Elías, que sobre eso nos detendremos con mucha prudencia y calma en los siguientes días. Veamos un momento, por favor, desde el año 884 al 841 antes de Mashiach, y vemos que los textos nos ofrecen la dinastía de un hombre llamado Omri. Omri, 12 años, fundador de Samaria. Ahab, 22 años, se casó con Jezabel, hija del rey de los fenicios, y dio culto a Baal, participando en las guerras con Jeadad de Siria. Ocosías dio culto a Baal, lo adoró irritando grandemente a Adonai, nuestro Dios, nuestro amado Adonai de Israel. Jorán, 12 años, de la dinastía que terminó con el asesinato de Joram por parte de su general Jehú, quien funda una nueva dinastía. Y en estos estudios o en estos avances, hablando un poco del contexto arqueológico, vemos cómo la geografía de Israel nos muestra lugares tan extremadamente importantes. Hasta nuestros días, allí están. Son testigo para hoy. Tisbet de Galad, Torrente Carit, Serepta en Fenicia, el monte Carmelo, el monte Oreb, el monte Sinaí, el monte de Adonai, el propio Israel. Todos estos elementos de la arqueología están establecidos hasta nuestros días. Vemos que también nos anuncia, por ejemplo, la sequía y las consecuencias que esta sequía traería. Miqueas ben Jimla nos narra esta historia. La villa de Nabot, importantísimo. Elías y Osías, también los vamos a ver con detenimiento. Miremos un poco el aspecto de la sequía en el primer libro de Reyes. Acompáñenme, por favor. Veamos esta historia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. En el capítulo 17 y veamos el verso 19. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 19. Dice esta palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 19. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Adonai dijo: Adonai mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Esta historia, para comprenderla, creo que necesitamos leerla en detalle porque nos está hablando de lo que es la vida o el tema de la situación con la viuda de Sarepta. En el capítulo 8 dice: vino luego a él la palabra de Adonai diciendo, ¿a quién? A Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda. Esto es interesantísimo, hermanos, porque desarrollemos un poquito el texto. Sé que voy a profundizar aquí, aunque no era mi intención, pero ya que lo estamos leyendo, comentémoslo. Vino una palabra ¿a quién? Al profeta Elías. Es una palabra de Adonai al profeta Elías en el que le da una indicación, una orden. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Vas a permanecer allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. Es decir, que Adonai le habló al profeta, pero a su vez le habló a una mujer viuda. ¿Cuán importante es este texto, hermanos? Porque si bien es cierto que Adonai habla a través de sus profetas, veamos cómo también le habló a esta mujer. No da su nombre, una mujer viuda, y nos indica que a ella también le habló y le dio específicamente una orden. Entonces el profeta se levantó y se fue a Sarepta. Es decir, dígalo conmigo, obediencia.
Porque en el tiempo moderno, en nuestro tiempo contemporáneo, estamos seguramente todos anhelando que Adonai nos hable y queremos escuchar una voz aquí a mi oído al despertar o al estar en cama, mi reposo de la noche, y de pronto escuchar una voz que me diga: Roberto, Roberto, soy yo, Adonai, te estoy hablando. Como lo vemos en el caso de Samuel, ¿recuerdan? Ahora, ¿de qué nos sirve escuchar esa voz audible de Adonai si lo único que nosotros queremos es hacer lo que nos parece? ¿Cómo nos parece y cuándo nos parece? ¿Por qué hago mención a esto, hermanos? Porque evidentemente cuando se lee un texto bíblico, cuando vamos a la Torá o al Tanakh o al Brit Hadasha y leemos un texto bíblico, esa es la voz del Padre la que se está pronunciando. Si yo leo un texto bíblico, es la voz no de Roberto, no del pastor, no del hombre, es la voz del Padre, es la voz de Adonai que está fluyendo a través de mis labios, a través de este micrófono, a través de esta línea de internet y va a tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando la escuches o la escuchemos, seamos obedientes. No para analizar, considerar, pensar si lo que estoy escuchando está bien, me parece, no estoy de acuerdo, la verdad no tengo el tiempo, la verdad tengo otras ocupaciones, a la verdad, para mí el tema de Shabbat no es conmigo. Por favor, por favor. El profeta Elías escucha la voz de Adonai y dice inmediatamente el verso 9, el verso 10, entonces el profeta Elías se levantó y fue a Sarepta, es decir, obedeció. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Esta acción espiritual, veámosla desde un punto de vista espiritual, el recoger leña espiritualmente tipifica o tipológicamente mejor representa la acción de orar, oración. Y él la llamó. Por favor, ¿cómo él la identifica? ¿Cómo él sabe que esta es precisamente la mujer viuda? Por las señales. El estar recogiendo la leña muestra que era una mujer de oración. Ese es el sentido profético, ese es el sentido espiritual. Nosotros tenemos que llamar y decirle, si el Eterno me dice, ve a tal lugar y allí encontrarás a esa mujer viuda, seguramente debo primero enviarle un texto, conocer su WhatsApp, tener su cell phone, su número de celular y preguntarle, ¿va a estar usted a la entrada de la ciudad? Yo estoy llegando como a las 5 de la tarde, por favor espéreme y déjeme como señal que usted está recogiendo leña para saber que usted es la persona que Adonai me dijo que debía buscar. Por favor, miren lo interesante, estoy haciendo un poquito de midrash, si me permiten usar esa expresión. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. ¡Wow! O sea que ya se trataron con mucha confianza. Pues sí, porque apenas sabe que es ella y le dice, por favor, ¿puedes traerme un poco de agua en un vaso para que beba? Interesante esta expresión. Perdónenme que me tome estos minutos, pero es que por favor, hermanos, lo que quiero hacer con la enseñanza es llevarlos a que la lectura de nuestros textos bíblicos no la podemos pasar por encima. Eso lo hicimos ya en el primero y probablemente en el segundo nivel. Pasamos todos estos textos por encima y asumíamos que ya habíamos leído la Biblia y nos hacemos agua en la boca diciendo y la he leído 3 y 4 y 5 veces de pasta a pasta. Probablemente hiciste un ejercicio de lectura, pero nunca leíste. Porque leer es comprender el texto. Leer es escudriñar el texto y es lo que estamos haciendo ahora. Observen por favor los detalles de la narrativa, porque es que los detalles de un texto son tan importantes. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. Aquí el agua tiene una profundidad especial. Está hablando de la palabra, representada la palabra, en un vaso para que beba.
¿Por qué específicamente le dice que en un vaso? ¿Por qué no una taza, una jarra o una vasija? No sé qué palabra más apropiada usar al momento. El cántaro, por ejemplo. Pero le menciona un vaso. Interesante. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No en una canasta, no en un plato, en tu mano. Observen los detalles, como diría la pastora Pili, por favor, pille el detalle. Y ella respondió: vive Adonai, vive tu Elohim, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. No tengo ahora el tiempo, mis amados hermanos, pero aquí hay una palabra profética maravillosa. Dice: solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Oh, maravilloso. Por favor, evalúe este texto y considere el trasfondo espiritual que aquí tenemos en esta historia. Elías le dijo: no tengas temor. Por favor, repítalo conmigo: no tengas temor. Si usted quiere una palabra profética hoy que brote de este corazón de servicio, de siervo para ustedes, es, mis amados hermanos, no es tiempo para tener temor. Saben, este tema de la pandemia que ha causado, comillas, tanta muerte y desolación y tristeza y preocupación en tantos hogares, déjenme decirles, hermanos, más gentes mueren del pánico y del temor que del propio virus. Esas informaciones que tenemos en internet, esa información que tenemos en las noticias amarillentas, interesadas en asuntos de carácter económico y publicitario, hablando de los muertos y muertos y muertos, y estadísticas que en muchas de las ocasiones ni siquiera tienen un verdadero sentido técnico, minucioso de censo, sino que crean números e inflan números, causando pánico y dolor entre tantas gentes. Algunas ocasiones, cuando visitamos ciertas áreas aquí en los Estados Unidos, es impresionante cómo hay lugares donde la gente tiene tanto pánico. Hace unos días estábamos reunidos en la ciudad de Asheville con los hermanos de la congregación y fuimos a compartir todos juntos en un restaurante, un grupo grande de hispanos. Muy notorio en el restaurante, por demás, en un restaurante 100% americano, muy típico americano, de hecho, muy típico americano del este de los Estados Unidos. Y nos veían allí y nos miraban un poco extraños. Pero no solamente por nuestra nacionalidad hispana, sino porque algunos no teníamos la mascarilla, la cobertura, el cubrebocas mejor. Y algunas personas nos veían sin cubrebocas. Estábamos en la parte exterior del restaurante, teníamos que esperar una reserva que teníamos. No era el momento, estaba un poco retardado, teníamos que esperar. Y las personas que venían acercándose hacia la parte principal, a la puerta, y nos veían sin la mascarilla, hermanos, era impresionante. Se regresaban. Preferían perder la reserva que traían y se regresaban. Pánico, temor. Así es que la joven encargada salió y nos anunció: su mesa está lista, por favor, todos con su cubrebocas. Nos colocamos obviamente todos el cubrebocas, entramos ya al interior del restaurante, pasamos a la mesa que nos habían preparado e inmediatamente todos nos retiramos el cubrebocas porque pues íbamos a tomar la bebida, el agua, lo que íbamos a tomar y además íbamos a consumir el alimento. Todo este protocolo para pasar de la puerta a la mesa con cubrebocas. Y luego sentados allí todos los grupos más, todas las personas sin cubrebocas. Es un poco el ejemplo de lo que está pasando en los aeropuertos. En los aeropuertos, cada 6 pies, las personas a tanta distancia y con cubrebocas. Pasan los registros de migración o pasan los registros de seguridad, etc.
y posteriormente todos abordan un vuelo, 300 personas amontonados unos con otros en un vuelo de 1, 2, de 3, de 5 horas amontonados en un vuelo. Pánico, hermanos, pánico, pánico, pánico. Y aquí el profeta le habla a esta mujer y la primera palabra que le dirige proféticamente es: mujer, no tengas temor. Quiero que esta primera jornada de la semana quede en el corazón de todos. Con esta palabra creo que hemos avanzado poderosamente hoy. Amados hermanos, consiervos, discípulos, participantes de Torah al instante, no tengan temor, no tengan temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Adonai, el Elohim de Israel, Él ha dicho así. 2 puntos. La harina de la tinaja no escaseará. Amén. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Amén. Haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Por favor, lea este texto 2, 3 veces. Tanto el profeta obedece como esa mujer viuda, tal vez en una situación bastante difícil, ella va y hace tal cual el profeta le ordena, porque él le anuncia que así Adonai lo había establecido. Amén. Por eso estoy dando tanto amén, porque es que a esta palabra hay que darle un poderoso amén. Entonces ella fue e hizo como el profeta le había anunciado, y comió él y ella y su casa muchos días. Apenas tenían para el día, pero aquí comió para muchos días. Y esto trae a mi corazón inmediatamente ese recuento maravilloso de la historia de la Hanukkah. Muchas personas en este contexto, comillas, de raíces hebreas, no es que Hanukkah no es una convocatoria de las de Levítico 23. Es que Hanukkah no aparece en la Biblia. Es que Hanukkah y Hanukkah y Hanukkah. Y todos estos teólogos, y yo no sé si estos toraicos modernos hoy todavía entran en discusiones y temas. Si aquí nos está haciendo una tipología de lo que es Hanukkah. La celebración de Hanukkah, usted recordará que el aceite estaba hecho para pocos días y sin embargo el poco aceite que los macabeos nos narran, esa historia tan maravillosa, alcanzó para los días suficientes. Y la menorá encendida permaneció hasta 9 días. El aceite no se va a agotar. Ese aceite alcanzará. Entonces ella fue e hizo, y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Adonai había dicho por medio del profeta. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que quedó en el aliento, que no quedó en el aliento. Vamos a dejar la lectura del texto hasta este punto, hermanos, porque veremos ya un poco más en detalle algunos de los milagros que se sucedieron obviamente en la vida de Elías y en la vida de Eliseo. Pero me he tomado el tiempo, hermanos, de narrar estos aspectos tan interesantes, porque cuántas veces nosotros hemos estado frente a una palabra profética que el Eterno nos ha entregado, y sin embargo, dudamos en nuestros corazones. Nos produce tanto temor avanzar en el emuná. Lo consideramos matemáticamente, lógicamente, culturalmente, políticamente, socialmente, psicológicamente, psiquiátricamente. No sé de cuántas maneras consideramos una palabra de Adonai y decimos, definitivamente esta parte no me cuadra. Pues mis amados hermanos, déjenme decirles que una palabra profética, muchas, en su gran mayoría de veces, no nos va a cuadrar con la razón y el entendimiento humano, porque solamente puede cuadrar con la mente de Mashiach. Recibí una palabra profética antes de salir y creo que lo he compartido muchas veces, pero viene al punto y lo voy a mencionar.
recibí una palabra profética de un gran siervo en mi país original, en Colombia. Los días para salir hacia este país, al que nunca pensé que vendría a vivir, de hecho, por lo menos, había venido en otras ocasiones por otros asuntos distintos, para turismo y trabajo, pero nunca pensar en vivir. Y uno de estos hombres maravillosos que nos compartió la palabra antes de salir, me dijo que el Eterno nos traía hacia esta nación, no hacia esta nación, dijo, los llevará a una nación, en el exterior. Y en esa nación, en el exterior, pastor, no sientas temor porque Adonai te va a llevar a lugares muy altos. Muchos de ustedes ya conocen la historia porque siempre la comparto en mi testimonio. Y ese lugares altos fue evidentemente que a los pocos días de estar aquí, uno de mis primeros trabajos, entre varios trabajos que tuve que tomar, aparte del ministerio, fue limpiar vidrios. Limpiar vidrios en las alturas, en los edificios cada vez mayor altura. A la primera o segunda semana de jornada ya estaba en el piso más alto, en el edificio más alto en la ciudad de Atlanta, limpiando vidrios, descolgándome por esas cuerdas, haciendo esas maromas que se hacen en esas alturas impresionantes, sometido a esas ráfagas de viento que nos arrastraban de un lado a otro. Y definitivamente yo me preguntaba, Padre Eterno, ¿esta fue la palabra profética que tú me diste? De venir a esta nación, a lugares altos, pero nunca me dijiste que a limpiar vidrios. Entonces, esto no me cuadra en la filosofía y en el pensamiento humano. Pero esa no era la palabra profética. La palabra profética en los lugares altos es que el Eterno nos traería con el paso de los días a estudiar en el nivel más alto, en la Torá, a entregar nuestras vidas completamente al estudio Kadosh de nuestra Kadosh Torá. Ese es el nivel más alto al que el Eterno, en ese privilegio tan extraordinario, nos ha concedido de llegar hasta el día de hoy. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Mis amados hermanos, hemos llegado al tiempo de Torá al instante para el día de hoy. Nos vemos en el día de mañana. Por favor, recuerden nuestro tema, la profecía, y vamos a ver la vida, la obra, todo el ministerio a través de los profetas Elías y Eliseo. Shalom para todos, mis amados hermanos, y muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Hasta el día de mañana. Bendiciones para todos. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.